Muy buenas a todos chicos, sean bienvenidos a un nuevo video más aquí en tu canal de Steven. Yo soy Steven. Esta ocasión estaremos grabando lo que es un video especial por temática de Halloween. Tal vez este video lo estés viendo ya sea el mismo día de la celebridad de miedo y terror o un día antes, dependiendo cuando lo esté subiendo yo en lo particular. Pero no quiero que te vayas solamente con la idea de que vamos a grabar un video de un gameplay o ya sea un video análisis de una consola que nos salió. Porque ese es un video pendiente igual. Pero sí te quiero dejar lo que es con algunos juegos que son basados en hechos reales. Y no me refiero a juegos de lo que es acción, aventura, entre otros. En este caso te quiero mencionar algunos juegos de terror basados en hechos reales, situaciones de la vida cotidiana. Así que espero que te quedes. No olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te estés perdiendo ningún próximo video aquí en tu canal. Comenzamos. En este video quiero rescatar algunas de las obras de terror y horror del mundo de los videojuegos que han sido basadas en hechos reales o inspiradas en acontecimientos espantosos. El primero de los casos es el juego llamado Fatal Frame Proyecto Zero y la mansión Himuro, que está basada en ello. Fatal Frame, también conocido como Project Zero, fue el primer juego de la serie de culto que se lanzó originalmente en PlayStation 2. Esta entrega de terror y supervivencia nos ponía a los mandos de Miku Anasaki, una joven que acudía a una mansión en busca de su hermano que había desaparecido. El escenario en el que transcurre el juego, en realidad, es una recreación de la llamada mansión Himuro que existe en Japón. Esta mansión situada a las afueras de Tokio, en la que también transcurre el segundo juego de la saga, ocurrió uno de los mayores asesinatos en masa de la historia reciente de Japón. La tradición local cuenta que durante generaciones la familia Himuro participó en un extraño y retorcido ritual sintoísta conocido como el ritual del estrangulamiento, para sellar el mal karma de la tierra. Este ritual se hacía cada medio siglo aproximadamente. La versión más popular de la leyenda de la mansión Himuro afirma que el mal karma surgía cada diciembre. Otras versiones dicen simplemente hacia finales de año, de un portal situado en los terrenos de la mansión. Para evitarlo, se elegía a una doncella al nacer y la aislaban del mundo el resto de su vida para evitar que desarrollara cualquier vínculo con el exterior. Esta mujer vivía encerrada en un cuarto aislado en el que recibía sus alimentos. El día del ritual del estrangulamiento se ataba a la doncella con cuerdas en los tobillos, las muñecas y el cuello. A su vez, estas cuerdas se ataban a bueyes o caballos que arrancaban los miembros del cuerpo de la doncella hasta descuartizarla. Las cuerdas se empapaban en sangre y se colocaban sobre la entrada al portal. La familia creía que así sellarían el portal durante medio siglo más, hasta que hubiera que repetir el ritual. Un asesinato masivo que originó una maldición. Durante el último ritual del estrangulamiento del que se tiene constancia, la doncella elegida se enamoró de un hombre que intentó salvarla. Esto creó un vínculo físico y psíquico con la tierra, lo cual contaminó la sangre y el espíritu de la doncella. Esto arruinó por completo el ritual. Al enterarse de lo ocurrido, el amo de la mansión Himuro tomó su espada y asesinó sin piedad a todos los miembros de su familia. Después acabó con su propia vida. La leyenda cuenta que las almas de la familia asesinada deambulan por la mansión con el objetivo de repetir el ritual fallido. Para ello, buscan a cualquiera que entre en el edificio abandonado. Muchos de los que se han atrevido a visitar las ruinas de la mansión informan sobre presencias y apariciones de figuras vestidas completamente de blanco que se preparan para llevar a cabo el ritual. Masochicia y el asesino Cannibal Albert Fish.
Masochicia nos narra como si fuese un cuento retorcido una serie de alucinaciones sufridas por un joven que ve cómo crecerá hasta convertirse irremediablemente en un psicópata violento. El estudio encargado de la obra se basó para este juego en el asesino caníbal Albert Fish, un hombre que nació en el siglo XIX y que se cobró alrededor de un centenar de víctimas por medio de atroces y grotescos métodos. Pero primero, para seguir con esto, ¿quién fue Albert Fish? Albert Fish fue un asesino en serie y caníbal nacido en Estados Unidos, cuyas víctimas fueron únicamente niños. Se le conoce como los apodos de El Hombre Gris, El Abuelo Asesino, El Hombre Lobo de Wisteria o El Vampiro de Brooklyn. Confesó 4 asesinatos y haber abusado de más de 100 niños. Sin embargo, se sospecha que pudo haber cometido muchos más asesinatos de los que confesó. Pasó a la historia por ser uno de los criminales más crueles. Se dedicó por años a abusar de niños y adolescentes, algunos de los cuales secuestró, torturó, desmembró y cocinó para comerlos. Durante su arresto y posterior juicio, nadie podía creer que detrás de aquel rostro anciano, aparentemente frágil y de ojos tímidos, se escondiera un ser completamente macabro. Antes de comenzar con su vida, puedes comenzar a entender la personalidad de Albert Fish con alguna de sus frases. Siempre tuve el deseo de infligir dolor a otros y hacer que otros me causaran dolor. Siempre me pareció disfrutar de todo lo que dolía. ¿Qué emoción será si tengo que morir en la silla eléctrica? Será la emoción suprema, la única que no he probado. Forbidden Siren, el pueblo Chichibu y la masacre de Tsuyama. El creador de Silent Hill, Keiichiro Toyama, llevó en 2004 a PlayStation 2 otra obra de terror psicológico de culto, y olvidada a menudo por la historia, titulada Forbidden Siren, en la que jugamos con 10 supervivientes recorriendo un pueblo abandonado en una montaña de Japón llamada Hanuda. Toyama, para crear este juego, se inspiró en varias leyendas japonesas y hechos históricos reales. Sin ir más lejos, la propia montaña de Hanuda se dice que está inspirada en el pueblo abandonado de Chichibu, en la prefectura de Saitama. Además, en Hanuda hay paralelismos directos con la conocida masacre de Tsuyama, un evento que ocurrió en 1938 cuando un joven Mutsuo Toi de 21 años masacró a un tercio del pueblo rural de Kamo, cerca de Tsuyama, en Okayama. La masacre de Tsuyama fue un asesinato en masa por venganza ocurrida el 21 de mayo de 1938 en el pueblo rural de Kamo, cerca de Tsuyama, en Okayama, en el entonces Imperio del Japón. Mutsuo Toi, un joven de 21 años, asesinó a 30 personas incluyendo su abuela con una escopeta Browning, una katana y un hacha, e hirió gravemente a otras 3 antes de suicidarse con la escopeta. Mutsuo Toi cortó la línea de electricidad al pueblo de Kamo en el anochecer del 20 de mayo, lo cual dejó la comunidad en la oscuridad alrededor de la 1:30 de la mañana del ya 21 de mayo. Mató a su abuela de 76 años, decapitándola con un hacha. Después ató 2 linternas a su cabeza y merodeó por el pueblo como un joven comprometido en gatear en la noche. Entrando en las casas de sus vecinos, mató a 29 lugareños. 27 murieron en la escena del incidente, mientras otros 2 quedaron mortalmente heridos, muriendo más tarde, e hiriendo gravemente a otros 3 en 1 hora y media utilizando una escopeta Browning, una katana y un hacha. Esto era casi la mitad de los residentes de la pequeña aldea. Al amanecer, se suicidó disparándose en el pecho. Mutsuo Toi nació en la prefectura de Okayama de padres acomodados. Sus padres murieron de tuberculosis cuando todavía era un bebé, así que él y su hermana mayor fueron criados por su abuela. Originalmente era extrovertido, pero a los 17 años se volvió socialmente retraído después de que su hermana se casara en 1934. Estaba interesado en la historia de Sada Abe, la prostituta que en mayo de 1936 estranguló a su amante y después le cortó el miembro. Había empezado a escribir una novela, Yutokai Omaru. Su motivo: él participó en gatear en la noche, una antigua costumbre rural japonesa que consistía en arrastrarse hasta los dormitorios de mujeres jóvenes por la noche para buscar relaciones sexuales.
Según sus notas de suicidio, parece que después de mayo de 1937, cuando fue diagnosticado como enfermo de tuberculosis, las mujeres jóvenes del pueblo rehusaron sus avances. Toy dejó muchas notas escritas que revelaban que estaba preocupado sobre el impacto social de su tuberculosis, la cual era en los años 1930 una enfermedad mortal incurable. Sentía que sus vecinas jóvenes se habían vuelto frías hacia él una vez supieron de su enfermedad y que era despreciado por hipersexual, y también declaraba en las notas que los vecinos lo insultaban y le trataban mal después de saber que tenía tuberculosis. Por venganza, decidió colarse en sus hogares y matarles, esperando el momento en que las mujeres regresaran a sus casas. Su deterioro mental y físico era conocido por los vecinos y pocos días antes de la masacre, cuando amenazó a algunos y admitió su plan, llamaron a la policía que fue a su casa, le confiscó una pistola y revocó su licencia de armas. Sin embargo, preparó espadas y compró una escopeta en secreto. Lamentó no ser capaz de disparar a algunas personas que apreciaba, porque habría implicado asesinar a personas que consideraba inocentes. Esto evitó que masacrara a la aldea entera, lo que podría haber hecho. También escribió que mató a su abuela porque no podía soportar dejarla viva y teniendo que afrontar la vergüenza y estigma social que la provocaría al ser la abuela de un asesino. Five Nights at Freddy y su parecido a Chuck E. Cheese. El exitoso Five Nights at Freddy tiene una historia de origen que tal vez muchos ya conozcan. El juego con animatrónicos se inspira en gran medida en los locales de la franquicia de comedia rápida Chuck E. Cheese, especializados en las pizzas. Como ocurre en Five Nights at Freddy, los restaurantes de Chuck E. Cheese también tienen mascotas animatrónicas muy similares al oso Freddy Fazbear y su compañía, cuyo cometido es merodear por la pizzería para asustar a los niños o animar el ambiente. Aunque Chuck E. Cheese se ha declarado en bancarrota recientemente en Estados Unidos, es una cadena bastante conocida. Ahora bien, a lo largo de los años desde la creación de Five Nights at Freddy han existido bastantes bulos e historias falsas que se dice ocurrieron en los locales de Chuck E. Cheese, como niños desaparecidos. Realmente la franquicia no ha vivido sucesos espeluznantes como en el juego, excepto por uno que no tiene relación con la obra de Scott Cawthon y que es muy trágico. Tiene que ver con un empleado llamado Nathan Dunlap, quien fue despedido en los años 90 de su puesto de trabajo en un local de Aurora de Texas, y que volvió para vengarse y asesinar a 4 trabajadores a punta de pistola. El 14 de diciembre de 1993, 4 empleados fueron asesinados a tiros y un quinto empleado resultó gravemente herido en un restaurante, Chuck E. Cheese, en Aurora, Colorado, Estados Unidos. El perpetrador, Nathan Dunlap, de 19 años, un ex empleado del restaurante, estaba frustrado por haber sido despedido 5 meses antes del tiroteo y buscó venganza cometiendo el ataque. Huyó de la escena del tiroteo con dinero robado y artículos de restaurante. En ese momento, la masacre de Chuck E. Cheese fue el tiroteo masivo más mortífero en Colorado, siendo superado por la masacre de la escuela secundaria Columbine en 1999. Dunlap fue declarado culpable de 4 cargos de asesinato en primer grado, intento de asesinato y otros cargos, y fue sentenciado a muerte por inyección letal el 17 de mayo de 1996. Un juez inicialmente fijó una fecha de ejecución para él en agosto de 2013, pero el gobernador de Colorado, John Hickenlooper, firmó un indulto temporal que pospuso la fecha de ejecución de Dunlap. La pena de muerte de Dunlap fue conmutada por cadena perpetua sin libertad condicional en 2020 después de que Colorado aboliera la pena de muerte. Nathan Dunlap entró al restaurante a las 9 p.m, donde pidió un sándwich de jamón y queso y jugó un juego de arcade. Luego se escondió en un baño alrededor de las 9:50 p.m, salió del baño después de cerrar a las 10:05 p.m. y le disparó a 5 empleados con una pistola semiautomática calibre .25. Dunlap disparó primero a Sylvia Crowell, de 19 años, que estaba limpiando la barra de ensaladas. Recibió un impacto a quemarropa en el oído derecho y resultó herida de muerte. Ben Grant, de 17 años, recibió un disparo mortal cerca del ojo izquierdo mientras aspiraba. Colin O'Connor, de 17 años, suplicó por su vida y cayó de rodillas, pero Dunlap le disparó fatalmente una vez en la parte superior de la cabeza.
Bobby Stephens, de 20 años, el único sobreviviente del tiroteo, regresó al restaurante después de tomar un descanso para fumar afuera, pensando que el ruido que escuchó desde el interior del restaurante eran niños reventando globos cerca. Cuando Stephens entró en el restaurante y descargó los utensilios en el lavavajillas, Dunlap entró por la puerta de la cocina, le levantó la pistola y disparó un tiro que alcanzó a Stephens en la mandíbula. Stephens cayó al suelo y se hizo el muerto. Dunlap luego obligó a Marge Colbert, de 50 años, la gerenta de la tienda, a abrir la caja fuerte. Después de que lo abrió, Dunlap le disparó en el oído mientras sacaba el dinero de la caja fuerte. Dunlap disparó un segundo tiro fatal a través de la otra oreja de Colbert, después de notar que ella todavía se estaba moviendo. El gerente que despidió a Dunlap no estaba presente en el restaurante. En el interior del restaurante se encontraron 6 casquillos de bala. Stephens escapó por una puerta trasera y caminó hasta el cercano complejo de apartamentos Mill Pond, donde golpeó una puerta para alertar a alguien de que él y otros habían sido baleados en el restaurante. Stephens fue hospitalizado en el Hospital General de Denver en buenas condiciones. Cuando las autoridades llegaron a la escena, encontraron 2 cuerpos en el pasillo del restaurante, un tercero en una habitación fuera del pasillo y el cuarto en la oficina del gerente. Crowell fue enviada al Hospital General de Denver, donde fue declarada en una muerte cerebral. Murió a causa de sus heridas al día siguiente en el Centro Médico Regional de Aurora. Dunlap huyó de la escena con $1,500 en efectivo y fichas de juego que robó del interior del restaurante. Fue arrestado en el apartamento de su madre 12 horas después. Y hasta aquí el video de hoy. Te agradezco que hayas llegado hasta aquí, donde te enteraste de lo que son algunos de los juegos basados en hechos reales que pasaron en tiempos anteriores. Sin embargo, si tú conoces más, te agradecería que aquí abajo dejes tu comentario respecto a juegos que tú conoces historias. También pueden entrar creepypastas, no hay problema, sobre juegos igual basados en hechos reales o con mitos o leyendas. Espero que te haya gustado el video. No olvides dejar tu like, apoyarme suscribiéndote al canal y compartiendo el video para que esto llegue a más personas y podamos hacer esta comunidad un poco más grande igual todavía. Por mi parte sería todo. Espero que estés disfrutando un excelente Halloween. A la hora que estoy grabando esto espero poder subirlo pronto. Igual si no es así, el día 30, lo estaré subiendo el mismo día 31. Y pues, muchísimas gracias por haberte quedado hasta aquí. Yo soy Steven de tu canal de Steven. Nos estaremos viendo hasta otra, en un próximo gameplay o ya sea un video informativo. Gracias y hasta luego.